Momento interesantísimo para hablar con alguien como Cayetana Álvarez de Toledo, que además de ser doctora en historia, periodista y una política con bastante trayectoria en España, donde es diputado, miembro de la Cámara de los Diputados, donde vuelve a presentarse en representación del Partido Popular, ahora por Madrid, antes era por Barcelona. Tiene además una mirada siempre puesta del otro lado del Atlántico porque tiene raíces argentinas y tiene además nacionalidad argentina. Así que para mí es un placer saludarla a Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo le va, Cayetana? Acá la saluda Darío Misraji. Muy bien, aquí en plena campaña electoral. Me imagino, horas realmente decisivas. A ver, bueno, vimos un debate muy caliente que se vio, el único debate que va a tener esta campaña, este cara a cara entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Me gustaría primero alguna reflexión respecto de qué es lo que le parece más rico que dejó ese debate y yendo un poquito más allá. ¿Qué le parece que se juega España en estas elecciones? ¿Qué está marcando a estos dos modelos que se están enfrentando? Bueno, el debate fue, sí, efectivamente muy intenso y se vio probablemente la mayor diferencia entre dos candidatos que yo he visto en mi vida en un debate electoral. Intento además ser objetiva, o sea, se podrá decir que su visión es parcial porque es candidata de uno, apoya a uno de los dos candidatos, ¿no? Pero ha habido una diferencia realmente abismal. El presidente del gobierno parecía el aspirante y el aspirante parecía ya directamente el presidente del gobierno, ¿no? Y lo que se juega en España en estos momentos es nada menos que poner fin a una etapa de enorme inestabilidad política, un gobierno que está formado por una coalición de fuerzas políticas muy radicales, se llama el gobierno Frankenstein aquí, se le está integrado por distintas fuerzas separatistas, fuerzas que estuvieron implicadas en un golpe de Estado hace poco tiempo, fuerzas filoterroristas, un partido comunista, es una coalición profundamente radical y cuyo objetivo esencial ha sido la impugnación del modelo constitucional español, es decir, es poner fin a la etapa constitucional nacida en 1978 con un gran pacto entre fuerzas distintas. Y lo que nosotros ofrecemos es la reafirmación y la defensa de España de la libertad, la protección de ese pacto constitucional y volver a unir a los españoles después de una etapa de enorme polarización, intentar potenciar lo común, es decir, lo que tenemos en común unos españoles con otros y volver a levantar a España y darle un papel protagonista en el mundo, cosa que hemos ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Si uno escucha el debate, pero además lo que viene siendo la campaña de Pedro Sánchez, el eje casi exclusivo es plantear la amenaza que sería supuestamente para la democracia si gana el Partido Popular y si no le dan los números para obtener una mayoría propia, entonces tendría que formar una coalición con Vox. Me interesaría preguntarle, primero, ¿cómo definiría usted a Vox, a este partido tan particular que viene surgiendo desde hace ya algunos años en la política española? ¿Y qué significa Vox además para el Partido Popular, teniendo en cuenta que le disputa votos al Partido Popular, pero desde una posición más radicalizada, algunos dirían extremista? Bueno, a mí la verdad que las etiquetas tampoco me interesan mucho. Puedes decir que es un partido que está a la derecha, puedes decir que es un partido nacionalista. Yo muchas veces que he dicho que es una reacción nacionalista frente a movimientos separatistas que ha habido en España muy fuertes, ¿no? En todo caso, a mí no me da miedo Vox, es decir, no me da miedo la izquierda, por supuesto, y por supuesto no me da miedo tampoco Vox. Es decir, lo importante es nosotros tener un proyecto político fuerte, firme, claro, de convicciones liberales basadas en los grandes valores de la Ilustración y la democracia liberal, que es lo que han hecho prosperar a las naciones a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas, y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Tener un proyecto bueno para España, tener un proyecto económicamente sólido, un proyecto europeísta, por supuesto, un proyecto de unión constitucional, en fin, acabar con estas tensiones centrífugas de apaciguamiento los nacionalistas que no ha llevado a ningún lugar. Y Vox pues, es una fuerza que está ahí, que ha competido, intentado, digamos, efectivamente tomar parte del voto del Partido Popular, pero también pesca en caladeros distintos y, bueno, esa es su dinámica. A mí lo que me interesa es mi proyecto y que nosotros tengamos la mayoría sólida y firme que España necesita. Nosotros, evidentemente, aspiramos a tener un gobierno en solitario, es decir, como cualquier fuerza política no quiere estar condicionada por otras y hemos vivido a lo largo de estos años un gobierno condicionado por otras fuerzas políticas y eso no solamente ha generado inestabilidad, sino tensiones internas permanentes. Nosotros aspiramos a tener una mayoría sólida que nos permita gobernar en solitario, ese es el objetivo.
Si uno ve la emergencia de los extremos en España, Vox por un lado, uno podría decir Unidas Podemos por el otro, aparece como una de las vertientes importantes discursivas el género, diversidad sexual, con visiones obviamente contrapuestas. Algo que la verdad que no se está viendo solo en España. En distintos países hay casi una batalla cultural que se está montando en torno a el lugar del género, si se quiere, en la política, lo que tiene que hacer ahí el Estado. ¿Cómo está viendo ese debate, digo, en España y un poco en todo el mundo? Es que va mucho más allá del género. El género es una de las manifestaciones de un debate que tiene que ver con la identidad, ¿no? El identitarismo fue el gran flagelo en el siglo XX, causó estragos con las fuerzas nacionalistas en Europa y en el siglo XXI ha vuelto el identitarismo, ahora con una vertiente distinta que es en manos inicialmente de la izquierda, ¿no? La izquierda abandona los principios de la igualdad. Cuando cae el comunismo, cae a pedazos el comunismo, ¿no? Queda sepultado bajo los escombros del muro de Berlín, se ve qué trajo el comunismo, que era miseria, destrucción, pobreza y crímenes, y la izquierda se reinventa, ¿no? Y encuentra en lugar de en el obrero, ¿no? El sujeto de la revolución, los colectivos identitarios, ya sean mujeres o personas, temas de raza, identitarismos étnicos distintos, las lenguas, etcétera, ¿no? O la orientación sexual. Y a partir de ahí, pues inician procesos de colectivización de la sociedad, pero dividida en grupos distintos, definidos por su identidad, y eso ha ido, digamos, en una espiral cada vez más acelerada, rompiendo el demos, que es la base democrática común de una sociedad, enfrentando unos colectivos con otros, ¿no? Esos colectivos se les atribuyen, digamos, unos ciertos como cualidades de víctima y entonces se enfrentan unos con otros. Y bueno, y frente a eso, que es ese movimiento identitario rupturista del demos común, de esa idea liberal esencial de que todos los ciudadanos se nos juzga simplemente por nuestras conductas y hechos y no por nuestros atributos identitarios, hay una reacción del otro lado, una reacción de derechas que vuelve a levantar una bandera identitaria, pero a veces nacionalista, frente a esa centrifugación, a esa división, ¿no? Del demos. Y entonces nos estamos moviendo en las últimas décadas en eso que llamamos una guerra cultural identitaria entre unas identidades y otras. Y lo que hay que hacer frente a eso, creo, es una vez volver al principio ese que decía liberal esencial, ¿no? Que a un ser humano, insisto, no se le juzga ni por su color de piel, ni por su sexo, ni por orientación sexual o a su acento, sino simplemente por su conducta, por sus hechos. Esa es la base esencial de una democracia liberal, el concepto de ciudadanía, y ahí es donde tenemos que intentar volver para encontrar un suelo común para volver a unir a las sociedades. Lo otro, insisto, movimiento pendular y implosión identitaria de unas naciones democráticas. Claro, es interesante esto que plantea, diputada, porque la verdad que lo que uno ve es, por un lado, es esa posición extremista que termina en la ley del solo sí es sí, que ya sabemos los resultados que causó, pero del otro lado una reacción que también es muy fuerte, que plantea casi una concepción que uno podría decir que también es retrógrada en muchos sentidos, digo, pensando en algunas de las posiciones que puede tener un partido como Vox en este sentido. Digo, ¿hay lugar para una posición liberal, verdaderamente liberal en este punto? Porque la sensación es que los polos están dominando el debate. Sí, por supuesto que lo hay, siempre hay. La cuestión es que hay que dar esa batalla de las ideas, ¿no? Lo que ha pasado también con temas de género es que no se puede ni cuestionar algunos de los preceptos que se defienden desde la izquierda, porque entonces uno es tachado inmediatamente de machista, ¿no? La izquierda, con esa bandera identitaria de un feminismo muy radical, ha pretendido sembrar la especie, la falacia de que las mujeres nacemos víctimas y que los hombres nacen violadores y agresores, y eso es falso, ¿no? Evidentemente hay hombres machistas y evidentemente hay hombres violentos y agresores, pero son una minoría dentro de una ínfima minoría. Lo podemos decir los Weinsteins de la vida, casos patológicos, ¿no? No hay una cultura heteropatriarcal que busca destruir a las mujeres como tales. No hay organizaciones de machos que deciden eliminar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Otra cosa es que haya individuos, por supuesto, y casos que deben tratarse, y además la sociedad debe ser consciente y diagnosticar correctamente el problema para poder resolverlo, ¿no? Cuando hacemos grandes enunciados de ese tipo, que pretenden criminalizar a la mitad de la humanidad, pues acabamos sin resolver el problema. En España estamos así, tenemos grandes leyes feministas muy, muy extremas y la cantidad de muertas por violencia de género en los últimos años sigue absolutamente igual, es decir, no se está atajando el problema, ¿no?
Entonces hay que empezar por desmontar las falacias de los términos, empezar a desmontar ese discurso puramente retórico y ver qué realmente hay detrás y cuáles los problemas reales, cómo se pueden resolver con políticas públicas eficaces. Bueno, la quiero llevar un poquito a América Latina. Tenemos la semana que viene, va a ser la cumbre CELAC-Unión Europea. Me interesa un poco su visión de cómo está viendo este 2023 la política latinoamericana, qué le está llamando la atención, cómo está viendo el rol de Lula, que seguramente va a tener un rol muy destacado en esta cumbre, este acercamiento hacia Venezuela, si se quiere también el proceso de internas que se está dando allí en Venezuela. Bueno, yo defiendo la candidatura de María Corina Machado a pies juntillas, como se dice, es decir, con toda convicción y esperando y deseando que su candidatura prospere y que ella tenga la verdadera posibilidad real de someterse a un proceso democrático. Lamentablemente en Venezuela no hay nada que se parezca a un proceso democrático, hay una dictadura feroz que ha sido además blanqueada por la comunidad internacional de manera deleznable a lo largo del tiempo, y aquí también la Unión Europea ha jugado ese papel que yo lamento muy especialmente como europea, ¿no? Siempre se ha hablado de diálogos que han sido maneras de dar oxígeno a la dictadura. Y en estos momentos que ha pasado, pues hay dos cosas. Por una parte, hay una sociedad venezolana verdaderamente harta que ha encontrado en María Corina Machado una esperanza real, no solamente un referente moral, ¿no? de heroísmo y de coraje, que lo es, desde luego, sino también un proyecto viable para el país, una alternativa viable para Venezuela, con un proyecto político en todos los frentes, en lo económico, en lo energético, en lo regional, ¿no? Y ella está haciendo una campaña impresionante que requiere de nuestro apoyo, de todos los demócratas, de derechas, de izquierdas, de centro, de liberales, progresistas, de toda la región, de toda Iberoamérica y, por supuesto, Estados Unidos, Europa. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Segundo, respecto a la región en general, bueno, ha habido una ola de izquierdas que ha ido avanzando en las últimas elecciones, que en parte es fruto, digamos, del propio discurso de la izquierda demagógico, pero también de los errores de la derecha, es decir, algo está vinculado con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La derecha, en parte por timidez, por no dar esa batalla a las ideas, ha ido dejando a la antipolítica avanzar digamos, convertirse en presunta, falsa alternativa de esa izquierda, con lo cual se ha planteado disyuntivas: Bolsonaro-Lula, gana Lula, o Keiko Fujimori-Castillo, gana Castillo, o Rodolfo Fernández y Petro, acaba ganando Petro, y así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, quienes defendemos los valores democráticos, liberales y unas alternativas buenas para la región, es organizarnos, articularnos, financiarnos y tener algo que la izquierda aprendió a hacer con el Foro de San Pablo, pero nosotros trabajando para el bien y para la prosperidad y para la libertad y para la seguridad jurídica, es decir, organización. Y en este punto, este tercer gobierno de Lula, que trata de alguna manera de convertirse otra vez en el eje y en el líder de América Latina, con este acercamiento a Venezuela, esta idea de que, bueno, no sirvió la política del aislamiento de Venezuela, entonces hay que acercarse. ¿Qué está viendo ahí? Es que es falso, es que no ha habido aislamiento de Venezuela. Es que ojalá la comunidad internacional hubiera de verdad presionado desde fuera a la dictadura narcocriminal de Maduro para ayudar a la oposición a poder organizarse y rearmarse. También ha habido problemas internos de la oposición, sin lugar a dudas, pero la comunidad siempre dejó una puerta abierta a esos llamados los procesos de diálogo, ¿no? Siempre hay un sector equidistante, hay un sector que hace negocios, hay una parte enorme de, en fin, no utilizar la palabra corrupción, pero cuando se hace negocios con una dictadura y una tiranía como es Venezuela, hay un elemento de corrupción como mínimo moral, ¿no? Y mucha gente ha hecho negocio con esa dictadura. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es defender con firmeza y con claridad el apoyo a los demócratas de Venezuela, que estoy segura son mayoría, gente que quiere tener en su país lo que nosotros disfrutamos en el nuestro. En exactamente un mes van a ser las elecciones primarias en la Argentina. Me gustaría hacerle la misma pregunta que le hice para España. ¿Qué ve que se está jugando Argentina en estas elecciones? ¿Qué parecidos, qué diferencias ve en cuanto al proceso que se está dando también en España? Bueno, cada país tiene su idiosincrasia, pero evidentemente entre la decadencia y la esperanza, ahí es donde nos jugamos todos, ese es el dilema, ¿no? Argentina, sobre todo, de una manera muy, muy exagerada, esa elección está planteada así, es decir, seguir el kirchnerismo es ya el hundimiento en un socavón de decadencia, degradación, parálisis y retroceso. Eso es clarísimo.
Argentina está peor no diré que nunca, porque es difícil saber históricamente otros momentos, pero prácticamente yo he visto oleadas de argentinos llegar a España, gente que antes no había partido, no había abandonado su país, ha tenido que recurrir al exilio para encontrar un hilo de esperanza, ¿no?, para sus familias. Eso no había sucedido, clases medias, gente con familias enteras, ¿no? Y eso es el proceso de algo muy, muy terrible, que es ya la resignación, ¿no? Tirar la toalla, decir, Argentina no tiene remedio, está la noria permanente en el bucle de la degradación y cada vez peor. Y hay que acabar con eso, ¿no? Argentina, como dije una vez en un discurso ahí, hay otra Argentina vibrante, democrática, próspera, ¿no? Y esa es la que hay que dejar que aflore, y para eso hace falta un liderazgo con una gran convicción y un gran coraje para rearmar moralmente al país, es decir, no solamente introducir reformas que no son fáciles, profundas, para levantar al país y ponerlo a trabajar, pero un auténtico rearme moral, ¿no? Y eso no se hace desde la tibieza, no se hace desde la transacción, se hace con una disposición a asumir un grado de conflicto que a veces es desagradable, pero que es imprescindible. Yo siempre digo en la vida, ¿no? Y cuando quieres resolver algún problema real, tienes que entender que la vida al baño María no existe, la política al baño María tampoco, y que entre la sumisión, la resignación y el conflicto es preferible el conflicto. Y en ese contexto, ¿cómo está viendo el personaje de Javier Milei, este candidato libertario que también se presenta como una opción muy radicalizada en contra del orden establecido, que utiliza el concepto de casta, que es un concepto tomado de la política española, solo que en España lo utilizaba la extrema izquierda, el concepto de casta? Digo, ¿cómo ve, qué representa? Bueno, no sé, utilizar el concepto de casta, todo eso es muy fácil, ¿no? Es decir, lo usaba Podemos efectivamente Ujú. aquí, los amigos de Kirchner en España han utilizado el concepto de casta y con eso se auparon al poder y anunciaron que iban a cambiar la política, iban a darle la vuelta a todo, iban a revolucionar el país, y al final quedó todo en toreo de salón y fueron incapaces de gobernar y han quedado en el fracaso y la nulidad más absoluta, ¿no? Pablo Iglesias es un gran fracasado, su mujer también, la responsable de esa ley desastrosa del CSI que ha acabado con más de 1000 agresores sexuales beneficiados, con rebajas de condena. Es decir, eso es el populismo, ¿no? Y volviendo al caso de Argentina o de Milei, digamos, yo creo que tuvo un efecto, ha tenido, incluso tiene, ¿no?, disruptivo en un país que está instalado en la decadencia, es decir, sacude el tablero, pero lo importante con el tablero no es romperlo, es decir, es sacudirlo si uno quiere y mejorarlo y nivelarlo y mejorar el país. Y yo siempre creo que la antipolítica es un atajo y que lo que hace falta es la mejor política, la gran política, la política con mayúsculas, la política de lo viable, que es mucho más de lo que se está haciendo, pero que no es hacer promesas de imposible cumplimiento. Me queda una última pregunta para hacerle, diputada. Hablaba de la importancia a veces o la necesidad del conflicto para producir cambios en momentos críticos. Es algo que hoy se está discutiendo mucho en Argentina. Digo, si los cambios tienen que ser por la vía del conflicto, por la vía de la concertación. Me interesa su visión porque usted plantea eso, pero por otro lado muchos dicen, bueno, pero ojo, porque en España el gran progreso español fue posible por los famosos pactos de la Moncloa, cuando Partido Popular y PSOE se pusieron de acuerdo en por lo menos en 2 o 3 cuestiones básicas. Entonces, ¿cuánto tiene que haber de conflicto y cuánto de consenso para que haya progreso? No, evidentemente el objetivo que uno tiene es el consenso, ¿no? Pero el consenso no es un objetivo, como explicarte, en sí mismo. Es decir, no es el consenso por el consenso es la consecuencia de un proyecto político de país. Es decir, cuando uno tiene un buen proyecto político de país y tiene la gente detrás, y tiene convicción y tiene fuerza, pues el consenso viene después, ¿no? ¿Qué pasó con los pactos de la Moncloa? España salió de una dictadura. La dictadura, murió Franco en la cama, el franquismo se hizo un harakiri en las Cortes, hubo luego un gran acuerdo nacional de fuerzas de todo tipo que dijeron queremos sacar nuestro país adelante, estamos de acuerdo en lo fundamental, aunque podamos discrepar en otras cosas, ¿no? En estos momentos yo no veo al kirchnerismo dispuesto a, digamos, ni a hacerse un harakiri, ni a renunciar a sus preceptos, ni a su modelo destructivo de país, ni a todo ese mundo que pueda rodear al kirchnerismo en esa tesitura, ¿no? Por tanto, lo que hace falta es, la situación es muy, muy distinta de la época de la transición española. Entonces, yo creo que más que consenso, de hecho, el consenso hoy en día, podría decir, en España ha sido durante mucho tiempo muy socialdemócrata y hacía falta una gran alternativa liberal.
y en Argentina el consenso es peronista y hace falta una gran alternativa, porque el peronismo lo que ha generado a lo largo de décadas y décadas y décadas es decadencia, decadencia, decadencia. Entonces, más que encontrar un consenso con el peronismo decadente, lo que creo que habría que intentar hacer es ofrecer a los argentinos un camino diferente. Decirles, miren señores, este camino ha fracasado y hay una alternativa distinta que vamos a ensayar. Es una alternativa no alocada, no bronca, no que pretende romper todo, ni que viene a decir todos los políticos son iguales, porque al final son propios políticos diciendo que todos los políticos son iguales, lo cual es una paradoja, no hay que jugar a eso, hay que, ¿no?, poner un gran proyecto de país y decirles, os ofrezco, os hago un nuevo consenso basado en unos nuevos fundamentos y esperar, si uno tiene fuerza, carisma, capacidad de convicción, que una mayoría del pueblo, de una mayoría de los ciudadanos te pueda seguir. Y de ese gran proyecto que si se plantea bien, pues nacerá un nuevo acuerdo moral y social y político detrás, ¿no? No es renunciando a cambiar las cosas como vas a conseguir de todo cambiarlas. Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, muchísimas gracias, siempre muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros.